La noche que cambió todo Detroit, Michigan, 15 de octubre de 2005. El viento azotaba las ventanas del apartamento de Sarah Chan mientras observaba las noticias del clima en su pequeño televisor de cocina. La meteoróloga advertía sobre la tormenta más intensa del año que se aproximaba a Detroit, con vientos de hasta 80 millas por hora y lluvias torrenciales que podrían durar toda la noche. Marcus debería estar llegando pronto, murmuró Sarah, secándose las manos con un paño de cocina después de lavar los platos de la cena. Su esposo Marcus Williams, de 28 años, trabajaba como repartidor para Tony's Pizza Palace en el lado este de Detroit, un trabajo que había tomado temporalmente mientras estudiaba contabilidad en el Wayne State University. Marcus había salido esa tarde para su turno de las 4 de la tarde a las 11 de la noche, pero con la tormenta acercándose, Sarah esperaba que su jefe lo enviara a casa temprano. Era un hombre responsable, siempre llamaba si iba a llegar tarde, y nunca dejaba de comunicarse con ella. A las 11:30 de la noche, el teléfono de la casa sonó. Sarah corrió a contestar, esperando escuchar la voz familiar de Marcus disculpándose por la demora. «Sarah. Soy Tony Martinelli, el jefe de Marcus. ¿Está Marcus contigo?» El corazón de Sarah se aceleró. «No, pensé que estaría saliendo del trabajo ahora». «¿Por qué?» «Bueno, él salió para hacer una entrega a las 9:15 de la noche a Cedar Grove Street, y era su última parada de la noche. Debería haber regresado hace más de una hora. Su auto no está en el estacionamiento y no contesta su celular». Sarah sintió que las piernas le temblaban. Cedar Grove Street estaba en un barrio conocido por sus problemas, pero Marcus había hecho entregas allí docenas de veces sin problemas. «¿Llamaste a la policía?», preguntó Sarah, su voz apenas un susurro. «Pensé en llamarte primero. Tal vez tuvo problemas con el auto por la tormenta y está esperando que escampe en algún lugar». Pero Sarah conocía a Marcus. Él habría encontrado la manera de llamar. La lluvia golpeaba contra las ventanas como balas, y los truenos hacían temblar el edificio. Sarah se vistió rápidamente y salió hacia su auto, decidida a buscar a su esposo ella misma. Mientras tanto, en la comisaría del distrito este de Detroit, el detective James Morrison terminaba de escribir un reporte cuando recibió la llamada sobre un repartidor desaparecido. Con 15 años de experiencia en la fuerza, Morrison había visto de todo, pero algo sobre esta llamada lo inquietó. Las desapariciones durante tormentas severas rara vez terminaban bien. «Enviaré una patrulla a verificar la ruta», le dijo Morrison a Sarah por teléfono. «Pero con esta tormenta, será difícil hacer una búsqueda exhaustiva hasta mañana». Sarah condujo por las calles desiertas de Detroit bajo la lluvia torrencial, pasando por cada ruta posible que Marcus podría haber tomado hacia Cedar Grove Street. Las luces de la calle parpadeaban intermitentemente debido a los cortes de energía, y varios árboles habían caído bloqueando algunas carreteras. Encontró el auto de Marcus, un Honda Civic azul de 1998, estacionado en Cedar Grove Street frente al número 1247, exactamente donde debería haber estado para hacer la entrega. Las puertas estaban cerradas, las llaves no estaban adentro, y no había señales de forcejeo. La bolsa térmica de pizzas estaba en el asiento trasero, intacta. «Marcus. Marcus», gritó Sarah en la tormenta, pero solo el viento le respondió. La policía llegó 20 minutos después. El oficial Rodríguez examinó el vehículo con una linterna mientras su compañero, el oficial Thompson, hablaba con Sarah. ¿Su esposo tenía algún problema? ¿Deudas, enemigos, problemas maritales?, preguntó Thompson, siguiendo el protocolo estándar. No. Marcus es la persona más estable que conozco. Estamos felizmente casados, no tiene deudas más allá de los préstamos estudiantiles, y todo el mundo lo quiere en el trabajo. Algo malo le pasó, lo sé. Rodríguez se acercó desde el auto. No hay señales de lucha. El vehículo está limpio. Pero es extraño, las llaves no están, pero tampoco hay señales de que forzaran la entrada.
En la dirección 1247 de Cedar Grove Street, una anciana llamada Mrs. Patterson abrió la puerta cuando la policía tocó. Era una mujer de 74 años que vivía sola en una casa de 2 pisos que había visto mejores días. Sí, el muchacho de la pizza vino alrededor de las 9:30, explicó Mrs. Patterson, envuelta en una bata de baño rosa. Fue muy amable, me ayudó a cargar las bolsas del supermercado que había dejado en el porche por la lluvia. Le di una propina extra por ser tan gentil. ¿Vio hacia dónde se dirigió después?, preguntó Thompson. Caminó de vuelta a su auto, pero entonces mi gato Whiskey se escapó por la puerta. El joven me ayudó a buscarlo bajo la lluvia. Lo encontramos debajo de mi auto. Después de eso, él se dirigió hacia su coche, pero no vi si se fue porque cerré la puerta. La tormenta estaba empeorando. Sarah sintió una mezcla de orgullo y terror. Por supuesto que Marcus habría ayudado a una anciana con su gato en medio de una tormenta. Esa era su naturaleza. ¿Pero qué había pasado después? La búsqueda oficial comenzó al amanecer del 16 de octubre. Docenas de oficiales peinaron un radio de 5 millas alrededor de Cedar Grove Street. Buzos exploraron el río Detroit, pensando que Marcus podría haber caído debido a la tormenta. Helicópteros sobrevolaron la zona durante días. Pero Marcus Williams había desaparecido sin dejar rastro, como si la tormenta se lo hubiera tragado por completo. Años de búsqueda y dolor. Detroit, Michigan, 2005 a 2015. Los primeros 6 meses después de la desaparición de Marcus fueron los más intensos. Sarah prácticamente vivía en la comisaría de policía, presionando al detective Morrison y a su equipo para que siguieran cada pista, por pequeña que fuera. Tenemos que considerar todas las posibilidades, le decía Morrison a Sarah durante una de sus reuniones semanales en enero de 2006. Su oficina estaba cubierta de mapas de Detroit marcados con círculos rojos, fotos de Marcus, y líneas de tiempo detalladas de aquella noche. ¿Qué posibilidades?, preguntó Sarah, sus ojos hinchados por las noches sin dormir. Había perdido 15 libras desde octubre, y sus amigos se preocupaban por su salud. Morrison suspiró. Había desarrollado un cariño paternal hacia Sarah, admirando su determinación inquebrantable. Podríamos estar viendo un crimen de oportunidad. Alguien vio a Marcus ayudando a Mrs. Patterson, esperó hasta que ella cerró la puerta, y lo atacó para robarlo. Pero no robaron su auto, y él nunca llevaba mucho dinero encima cuando trabajaba, protestó Sarah. A veces los crímenes salen mal. Si Marcus resistió, el atacante podría haber entrado en pánico. La teoría del detective Morrison era que el cuerpo de Marcus había sido transportado y escondido en algún lugar, posiblemente en uno de los muchos edificios abandonados de Detroit. La ciudad tenía miles de estructuras vacías después de la crisis de la industria automotriz, creando infinitos lugares donde esconder evidencia. Durante 2006 y 2007, Sarah organizó búsquedas de voluntarios casi todos los fines de semana. Su cuñado David Williams, hermano menor de Marcus, se convirtió en su aliado más constante. Sarah, necesitas comer algo, le decía David después de un día particularmente frustrante buscando en un almacén abandonado cerca del río. David tenía 25 años y trabajaba como mecánico en un taller del oeste de Detroit. Se parecía mucho a Marcus físicamente, lo cual a veces hacía que Sarah lo viera y sintiera una punzada de esperanza seguida inmediatamente por dolor. No puedo parar, David. Si fuera tu hermano el que hubiera desaparecido, podrías parar. David sacudió la cabeza. Marcus no querría que te destruyeras por él. Él querría que vivieras. Pero Sarah no podía vivir, no realmente. Cada día sin respuestas era como una herida que no sanaba. Dejó la universidad, donde estudiaba enfermería, y tomó un trabajo de medio tiempo en una cafetería para poder dedicar más tiempo a la búsqueda. En 2008, 3 años después de la desaparición, el caso oficialmente se clasificó como frío, aunque Morrison prometió a Sarah que nunca dejaría de buscar.
Para entonces, habían seguido más de 200 pistas, entrevistado a cientos de personas y revisado miles de horas de grabaciones de cámaras de seguridad de la zona. ¿Alguien sabe algo?, insistía Sarah durante una entrevista con Channel 7 News en el tercer aniversario de la desaparición. Marcus no puede simplemente haber desaparecido. Las personas no se evaporan. La historia captó la atención nacional brevemente. America's Most Wanted hizo un segmento sobre Marcus en 2009, mostrando su foto y describiendo los eventos de aquella noche. Sarah recibió docenas de llamadas, pero todas resultaron ser pistas falsas o avistamientos erróneos. En 2010, Sarah tomó una decisión difícil. Su terapeuta, Dr. Elena Rodríguez, había estado trabajando con ella para ayudarla a procesar el trauma y la pérdida. Sarah, has hecho todo lo humanamente posible, le dijo Dr. Rodríguez durante una sesión en abril. Necesitas considerar la posibilidad de que nunca encuentres respuestas completas. Él está ahí afuera en algún lugar, insistió Sarah. Puedo sentirlo. Tu amor por Marcus es hermoso, pero está consumiendo tu vida. ¿Qué crees que él querría para ti? Sarah lloró durante esa sesión como no había llorado en años. Al final, tomó la decisión de mudarse a Chicago, donde su hermana Lisa vivía. No era rendirse, se dijo a sí misma, era sobrevivir. Antes de irse, Sarah visitó a Mrs. Patterson una última vez. La anciana, ahora de 79 años, la invitó a pasar. Aún pienso en ese joven muchacho, dijo Mrs. Patterson mientras servía té. Era tan amable, tan dispuesto a ayudar. No pasa un día sin que me pregunte qué le pasó después de que cerré mi puerta. ¿Está segura de que no vio nada más? ¿Algún detalle que podría haber olvidado?, preguntó Sarah por enésima vez. Mrs. Patterson reflexionó. Sabes, hay algo, pero siempre pensé que era mi imaginación. Después de que cerré la puerta, creo que escuché voces afuera. No podía entender las palabras por la tormenta, pero sonaba como si Marcus estuviera hablando con alguien. Sarah sintió que su corazón se aceleraba. ¿Por qué nunca mencionó esto antes? Porque no estaba segura. Y francamente, con mi edad, a veces no confío en mi memoria. Pero mientras más lo pienso, más segura estoy de que escuché al menos 2 voces. Esta nueva información llegó demasiado tarde para cambiar el rumbo de la investigación, pero le dio a Sarah una nueva pista en la que pensar durante sus años en Chicago. En Chicago, Sarah lentamente comenzó a reconstruir su vida. Completó su carrera de enfermería, consiguió un trabajo en Northwestern Memorial Hospital, e incluso comenzó a salir ocasionalmente, aunque nunca permitió que ninguna relación se volviera seria. David la visitaba 2 veces al año, siempre trayendo actualizaciones sobre el caso. Morrison se había retirado en 2013, pero le había pasado el caso al detective Lisa Chung, una investigadora joven y tenaz que había revisado todo el archivo con ojos frescos. Chan piensa que podríamos haber estado buscando en los lugares equivocados, le dijo David durante una visita en 2014. Está enfocándose más en la infraestructura subterránea de la ciudad. Detroit tiene un sistema de túneles y alcantarillas muy extenso. Sarah sintió una chispa de esperanza por primera vez en años. ¿Crees que encontrará algo? No lo sé, Sarah. Pero ella parece determinada. Dice que los casos fríos a veces se resuelven cuando nuevas tecnologías o nuevos enfoques revelan evidencia que se había pasado por alto. Esa noche, Sarah soñó con Marcus por primera vez en meses. En el sueño, él estaba atrapado en un lugar oscuro, llamándola, pero ella no podía encontrarlo sin importar cuánto corriera. Se despertó sabiendo que su búsqueda no había terminado. El descubrimiento que cambió todo Detroit, Michigan, 15 de octubre de 2022, 17 años después, al día exacto, Detroit experimentaba otra tormenta intensa. La ironía no se perdió en nadie involucrado en el caso original de Marcus Williams. Miguel Hernández, de 34 años, trabajaba para el Departamento de Agua y Alcantarillado de Detroit desde hacía 8 años.
Era un trabajo que había tomado después de regresar de su servicio militar en Afganistán, buscando estabilidad y un empleo gubernamental sólido. Miguel era conocido por su meticulosidad y su voluntad de ir más allá de lo requerido en sus inspecciones. Esa mañana, Miguel y su compañero de trabajo, Tommy Richards, habían sido enviados a investigar problemas de drenaje en el distrito este de Detroit. Las lluvias recientes habían causado inundaciones menores y necesitaban verificar si había bloqueos en el sistema de alcantarillas. Esta zona siempre ha tenido problemas, murmuró Tommy mientras manejaba la camioneta del departamento por Cedar Grove Street. Los residentes se quejan de mal drenaje después de cada tormenta fuerte. Miguel consultó su tableta con los planos del sistema de alcantarillas. Según esto, hay una conexión principal justo aquí que alimenta a todo este sector. Si hay un bloqueo, probablemente está ahí. Se detuvieron frente al número 1247 de Cedar Grove Street, la misma dirección donde Marcus había hecho su última entrega conocida 17 años antes. Mrs. Patterson había fallecido en 2018 y la casa ahora estaba ocupada por una joven familia que no sabía nada sobre los eventos de 2005. Miguel y Tommy localizaron la tapa de la alcantarilla en la intersección de Cedar Grove y Oak Street, a unos 50 metros de donde había estado estacionado el auto de Marcus. La tapa era pesada y requirió que ambos hombres trabajaran juntos para levantarla. Dios mío, algo huele horrible aquí abajo, dijo Tommy, tapándose la nariz. Miguel había olido cosas peores durante su tiempo en el ejército, pero admitió que el olor era particularmente fuerte. Bajó por la escalera de acceso con su linterna de alta potencia, mientras Tommy permanecía arriba para mantener la comunicación por radio. El túnel de alcantarilla principal tenía aproximadamente 6 pies de altura y 5 pies de ancho, con agua corriendo en el centro. Miguel había explorado cientos de estos túneles durante su carrera, pero algo sobre este se sentía diferente. El olor no era solo de aguas residuales, había algo más, algo que sus instintos militares reconocían como descomposición orgánica. Siguió el túnel hacia el este, documentando todo con su cámara como era protocolo. Aproximadamente a 50 metros de la entrada, su linterna iluminó algo que lo hizo detenerse en seco. Parcialmente enterrado bajo años de sedimento y desechos, Miguel vio lo que claramente parecían huesos humanos. Específicamente, pudo ver lo que parecía ser un cráneo y parte de una caja torácica. Tommy llamó por radio, su voz tensa. Necesitas llamar a la policía. Ahora. ¿Qué pasa allá abajo? Creo que encontré restos humanos. Mientras esperaba la llegada de la policía, Miguel permaneció en el túnel, usando su linterna para examinar más de cerca lo que había encontrado sin disturbar la escena. Junto a los huesos, pudo ver fragmentos de tela que parecían ser de un uniforme y algo que brillaba metálicamente bajo el sedimento. La detective Lisa Chan llegó al escenario 40 minutos después, acompañada por el equipo forense del Departamento de Policía de Detroit. Chan tenía 42 años y había sido asignada al caso de Marcus Williams cuando Morrison se retiró. Durante los últimos 9 años, había revisado el archivo de Marcus docenas de veces, siempre buscando algo que sus predecesores podrían haber pasado por alto. ¿Qué tenemos, Miguel?, preguntó Chan mientras se preparaba para descender al túnel. Restos humanos, definitivamente. Y por la ubicación y el estado de preservación, han estado ahí por mucho tiempo. Tal vez años. Chan sintió que su pulso se aceleraba. La ubicación estaba a menos de 100 metros de donde Marcus Williams había sido visto por última vez. El equipo forense trabajó meticulosamente durante las siguientes 6 horas para exhumar y documentar los restos. Lo que encontraron pintó una imagen clara pero perturbadora. El esqueleto estaba casi completo, envuelto en los restos de lo que había sido un uniforme de repartidor de pizza. Una placa de identificación de Tony's Pizza Palace estaba entre los restos, junto con un anillo de bodas de oro que tenía grabado a Stand and Forever, Sarah y Marcus. Pero lo más revelador fueron los otros objetos encontrados con el cuerpo,
llaves de auto, un teléfono celular, demasiado dañado por el agua para ser funcional, y 127 pesos en billetes que habían sobrevivido parcialmente gracias a estar dentro de una billetera de cuero. Esto no fue un robo, murmuró Chan mientras examinaba la evidencia. El dinero y los objetos de valor están intactos. Dr. Patricia Williams, la médica forense del condado de Wayne, sin relación con Marcus, realizó un examen preliminar en el lugar. Basándome en el estado de los huesos y la falta de trauma visible, es difícil determinar la causa de muerte sin un análisis más detallado, explicó a Chan. Pero puedo decir que estos restos han estado aquí por más de una década, posiblemente 15 a 20 años. Chan inmediatamente ordenó pruebas de ADN para confirmar la identidad, pero en su corazón ya sabía que habían encontrado a Marcus Williams. La pregunta que ahora la atormentaba era, ¿cómo había terminado Marcus en esa alcantarilla? Esa tarde, Chan revisó los planos originales del sistema de alcantarillas de 2005. Descubrió algo que envió escalofríos por su espina dorsal. La alcantarilla donde habían encontrado el cuerpo se conectaba directamente con un drenaje pluvial ubicado en el callejón detrás de la casa de Mrs. Patterson. Tommy, le dijo a su compañero detective, necesitamos revisar cada informe meteorológico de la noche del 15 de octubre de 2005. Los registros del Servicio Meteorológico Nacional mostraron que la tormenta de esa noche había sido excepcional. Las lluvias habían sido tan intensas que varios drenajes pluviales en Detroit habían experimentado lo que los ingenieros llamaban flujo inverso, donde la presión del agua en el sistema principal empujaba agua de vuelta hacia los drenajes de entrada. Chan desarrolló una teoría preliminar. Marcus había caído o había sido empujado al drenaje pluvial detrás de la casa de Mrs. Patterson, y la fuerza del agua de la tormenta lo había arrastrado hacia el sistema principal de alcantarillas. ¿Pero por qué habría estado Marcus en ese callejón? Y si había sido un accidente, ¿por qué nadie había reportado haberlo visto? Chan sabía que necesitaba hacer una llamada que había estado temiendo durante 9 años. ¿Sarah Chan? Soy la Detective Chan del Departamento de Policía de Detroit. Necesito que se siente. Tengo noticias sobre Marcus. Al otro lado de la línea, en Chicago, Sarah Chan Williams había mantenido ambos apellidos, sintió que el mundo se detenía. Después de 17 años, finalmente tendría respuestas. Pero como Chan estaba a punto de descubrir, algunas respuestas solo llevaban a preguntas más profundas y más perturbadoras. La verdad enterrada. Detroit, Michigan, octubre-noviembre de 2022. Sarah regresó a Detroit 3 días después del descubrimiento, hospedándose en un hotel cerca de la comisaría de policía. Los 17 años en Chicago habían cambiado su apariencia. Ahora tenía 47 años, con líneas finas alrededor de sus ojos y algunos mechones grises en su cabello negro, pero su determinación permanecía intacta. Las pruebas de ADN confirman que es Marcus, le dijo la Detective Chan durante su primera reunión. Chan había preparado cuidadosamente esta conversación, sabiendo lo devastador que sería para Sarah finalmente tener confirmación de que su esposo había muerto. Sarah lloró por primera vez en años, pero también sintió un extraño alivio. La incertidumbre había sido, en muchos aspectos, peor que la verdad. ¿Cómo murió?, preguntó Sarah una vez que se compuso. Aún estamos investigando. El Dr. Williams, nuestro médico forense, está realizando análisis adicionales, pero no hay signos evidentes de trauma en los huesos. Es posible que haya sido ahogamiento. Chan le mostró a Sarah las fotos del lugar donde habían encontrado el cuerpo, explicando su teoría sobre el drenaje pluvial y el flujo del agua durante la tormenta. Pero hay algo que no entiendo, continuó Chan. Si Marcus simplemente cayó en el drenaje, ¿por qué estaba en el callejón detrás de la casa de Mrs. Patterson? Según su testimonio original, él se dirigía de vuelta a su auto, que estaba estacionado enfrente de la casa. Sarah estudió los mapas y fotos. Marcus era muy cuidadoso. No habría caminado por un callejón oscuro durante una tormenta sin una buena razón. Chan asintió. Exactamente.
Por eso necesito hacerte algunas preguntas difíciles sobre aquella noche. ¿Hay algo que Marcus no te haya contado? ¿Algún problema en el trabajo, deudas, alguna situación que podría haberlo puesto en peligro? Sarah reflexionó cuidadosamente. Durante los últimos 17 años, había repasado cada conversación que había tenido con Marcus en las semanas antes de su desaparición, buscando pistas que había podido haber pasado por alto. Había algo, admitió finalmente. Unas semanas antes de que desapareciera, Marcus mencionó que había visto algo extraño durante una entrega en el lado este. Dijo que había visto a algunos hombres descargando cajas de una camioneta en un callejón y que algo sobre la situación no se sentía bien. Chan se inclinó hacia adelante. ¿Dijo qué tipo de cajas o quiénes eran los hombres? No, y yo no le presté mucha atención en ese momento. Marcus siempre notaba cosas extrañas, era muy observador. Pensé que solo estaba siendo cauteloso. Chan inmediatamente agregó esta información al archivo del caso. Si Marcus había sido testigo de algún tipo de actividad criminal, eso podría explicar por qué alguien habría querido silenciarlo. Mientras tanto, David Williams también había regresado a Detroit para el funeral de su hermano. Ahora tenía 42 años, casado con 2 hijos, pero el dolor de perder a Marcus seguía siendo intenso. Siempre supe que estaba muerto, le dijo David a Sarah mientras organizaban los arreglos funerarios. Pero tenía esperanza de que tal vez hubiera perdido la memoria o algo así. Era estúpido, pero era más fácil que aceptar la verdad. No era estúpido, respondió Sarah. Todos necesitamos esperanza para sobrevivir. El funeral de Marcus se realizó el 3 de noviembre de 2022, 17 años después de su muerte. La iglesia estaba llena no solo de familiares y amigos, sino también de miembros de la comunidad que habían seguido el caso durante años. Tony Martinelli, ahora de 78 años y retirado, asistió con lágrimas en los ojos. Ese muchacho era especial, le dijo Tony a Sarah después del servicio. Nunca he podido sacármelo de la cabeza. Debería haberlo enviado a casa temprano esa noche por la tormenta. Pero mientras la familia de Marcus finalmente podía tener cierre, la detective Chan estaba más determinada que nunca a descubrir la verdad completa sobre lo que había pasado aquella noche. Una semana después del funeral, Chan recibió una llamada que cambiaría todo. ¿Detective Chan? Soy Roberto Vázquez. Vi en las noticias sobre el cuerpo que encontraron en la alcantarilla. Creo que necesito hablar con usted. Roberto Vázquez tenía 52 años y había sido residente de Cedar Grove Street en 2005. Había estado fuera de la ciudad durante las investigaciones originales, trabajando en una plataforma petrolera en el Golfo de México, y nunca había sido entrevistado por la policía. ¿Qué puede decirme sobre la noche del 15 de octubre de 2005? Preguntó Chan cuando se reunieron en la comisaría. Roberto se veía nervioso, jugando con sus manos mientras hablaba. Vivía en el 1251 de Cedar Grove, justo al lado de la casa de Mrs. Patterson. Esa noche, estaba empacando para mi viaje de trabajo cuando vi al repartidor de pizza ayudar a la señora con su gato. ¿Vio algo después de eso? Sí, y por eso llamé. Después de que Mrs. Patterson cerró su puerta, vi a 2 hombres acercarse al repartidor. No podía escuchar lo que decían por la tormenta, pero parecía una conversación normal al principio. Chan sintió que su adrenalina se disparaba. ¿Puede describir a estos hombres? Uno era alto, caucásico, tal vez de 40 años. El otro era más bajo, hispano o tal vez árabe, no estoy seguro. Llevaban ropa oscura y parecían conocer al repartidor. ¿Por qué dice que parecían conocerlo? Porque el repartidor no actuaba como si estuviera en peligro. No se alejó cuando se acercaron. Pero entonces... Roberto hizo una pausa, claramente perturbado por el recuerdo. ¿Entonces qué? El hombre alto empujó al repartidor. No fue muy fuerte, pero el repartidor se tropezó hacia atrás y cayó. Pensé que se levantaría,
pero los dos hombres se acercaron a él, y entonces ya no pude verlos porque estaban detrás de un auto estacionado. Chan escribía furiosamente. ¿Qué pasó después? Esperé unos minutos, pero no vi al repartidor levantarse. Los dos hombres caminaron hacia el callejón detrás de la casa de Mrs. Patterson. Pensé que tal vez estaban ayudando al repartidor, que tal vez se había lastimado cuando cayó. ¿Por qué no llamó a la policía esa noche? Roberto bajó la cabeza. Porque tenía mis propios problemas. Había estado bebiendo, y tenía warrants pendientes por multas de tráfico no pagadas. No quería involucrarme con la policía. Chan sintió una mezcla de frustración y emoción. Esta información habría sido crucial 17 años antes, pero al menos ahora tenían una dirección clara para la investigación. ¿Vio a estos hombres salir del callejón? Sí, como 10 minutos después. Caminaron hacia una camioneta oscura que estaba estacionada en la esquina y se fueron. Nunca vi al repartidor otra vez. Chan mostró a Roberto una serie de fotos de criminales conocidos de la zona de Detroit en 2005, pero él no pudo identificar a ninguno de los hombres. Sin embargo, la descripción de Roberto coincidía con informes de inteligencia que Chan había estado revisando. En 2005, había habido una investigación del FBI sobre una red de contrabando que operaba en el lado este de Detroit, trasladando drogas y dinero a través de la frontera canadiense. Chan contactó al FBI y descubrió que Marcus Williams había hecho entregas regulares a varias direcciones que habían estado bajo vigilancia como parte de esa investigación. Es posible que Marcus hubiera visto algo que lo convirtiera en una amenaza para la operación. Creemos que Marcus fue asesinado porque había sido testigo de actividades criminales, le explicó Chan a Sarah durante una reunión final. Los dos hombres que Roberto vio probablemente lo confrontaron, las cosas se salieron de control y Marcus terminó en el drenaje pluvial. ¿Pero por qué no lo encontraron antes?, preguntó Sarah. La tormenta fue tan intensa que Marcus fue arrastrado profundamente en el sistema de alcantarillas. Además, en 2005 el departamento no tenía los recursos o la tecnología para hacer búsquedas exhaustivas del sistema subterráneo. Era como buscar una aguja en un pajar. Sarah asintió, sintiendo finalmente que tenía las respuestas que había buscado durante 17 años. Marcus había muerto tratando de hacer lo correcto, ayudando a una anciana con su gato en medio de una tormenta. Su muerte había sido el resultado de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, después de haber visto algo que no debería haber visto. La investigación continúa, pero Chan es realista sobre las posibilidades de encontrar a los responsables después de tanto tiempo. La red de contrabando fue desmantelada años antes, y muchos de sus miembros están muertos o en prisión por otros crímenes. Pero para Sarah, lo importante no es la justicia legal, es saber que Marcus no abandonó a su familia voluntariamente, que no tuvo una vida secreta, y que su muerte fue el resultado de su propia bondad y mala suerte. Marcus habría querido que siguiera adelante, le dijo Sarah a David en el aeropuerto antes de regresar a Chicago. Y por primera vez en 17 años, creo que finalmente puedo hacerlo. En Chicago, Sarah comenzó a escribir un libro sobre su experiencia, esperando ayudar a otras familias que enfrentan desapariciones de seres queridos. También estableció una fundación en memoria de Marcus para ayudar a financiar búsquedas de personas desaparecidas, especialmente en sistemas de alcantarillas y infraestructura subterránea. La historia de Marcus Williams se convirtió en un recordatorio poderoso de que la verdad, sin importar cuánto tiempo tome en emerger, eventualmente encuentra su camino hacia la luz. Y que incluso en la tragedia, el amor y la determinación pueden crear algo positivo y duradero. El misterio de 17 años finalmente había sido resuelto, pero el legado de Marcus Williams, su bondad, su disposición a ayudar a otros, y el amor inquebrantable de su esposa, continuaría inspirando a otros durante generaciones.